Hola, ¿qué tal? Nos visita hoy en el podcast Gustavo Ferragut, ya nos va a contar qué está haciendo hoy. Hola, Agustín, ¿cómo andan los dos? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes, compartir esta mañana espléndida de sol. Una mañana crocante, diría Eliashev, alta presión, divino. Yo estoy en Barrio Nuevo, Libertad. Agustín, vos en Córdoba capital. Así es. Y Gustavo asistiendo a la peregrinación a Luján. Así es, por ahora estamos por la zona de Ituzaingó, ya a las 8:15 salimos de Liniers, así que vamos en camino Buenísimo. a encontrarnos con Nuestra Señora de Luján. Hoy estoy en Merlo, pero al fondo, cerca de Matanza, y mañana voy a Rodríguez. ¿Ustedes vuelven hoy o vuelven mañana? ¿Cómo hacen? No, nosotros llegamos estimado tipo 1 de la mañana y ahí ya pegamos la vuelta, ya estamos con autos esperando para volver. Buenísimo. Bueno, lo convocamos a Gustavo porque es matancero, porque hace política junto a Patricia Bullrich hace muchos años, tiene ahora un cargo que ya nos va a contar, y porque junto con él siempre hemos pensado la cuestión del mercado central. Varias veces recibimos a Patricia allí y de hecho ellos formularon en campaña electoral un proyecto para el mercado central que yo imagino que en algún momento va a adquirir vigencia. En pocos días se cumple el 40º aniversario. Contanos un poco, Gustavo, de tu origen matancero y de tu actividad política en este momento. Bueno, yo soy hijo de la democracia, podríamos decir. Yo nací a la política en el año 83, 82, 83, cuando empezó a darse el cambio de la dictadura a la democracia, esas primeras peleas de algunos políticos que se empezaron a hacer visibles en una resistencia para cambiar después de la guerra de Malvinas. Mi generación, la mía y dos anteriores, fueron las generaciones que le tocó ponerle cuerpo en Malvinas. A mí no me tocó, pero tengo varios amigos que estuvieron en combate. Yo soy oriundo de la localidad de Aldo Bonzi y allí tengo todavía dos amigos, Claudio y Andy, que nuestros vecinos decimos héroes de Malvinas, que transita todos los días por las calles del pueblo, ¿no? Así que a partir de la recuperación de la democracia, por supuesto, yo no vengo de una familia política, fui el primero que le despertó esa inquietud en la familia. Mi madre docente de muchos años, de la localidad de Goya Corrientes, ella fue maestra rural, y bueno, me desperté, como decía, en el 83, recorrí varios actos políticos, entre esos lo de Allende, lo de Alfonsín. También estuve en alguno que otro acto del peronismo para evaluar, a ver de qué se trataba vivir en democracia, porque nadie sabía, había pasado muchos años tristes en la Argentina. Y me termina convenciendo la figura de Raúl Alfonsín en aquel acto importante en el Club Ferrocarril Oeste, y allí empiezo a acompañar esta vuelta de democracia por un Alfonsín presidente, que después pasó, ¿no es cierto? Bueno, allí fue mi inicio. Después fui quien me tocó participar de la creación del primer centro estudiante en mi escuela, mi querido comercial de Aldo Bonzi, que hoy se llama Media 41. Empezamos ahí a construir el primer centro estudiante, que hasta hoy sigue existiendo. Bueno, después fui miembro de la Juventud Radical, fui autoridad partidaria, fui creciendo en años y pude lograr ser representación del radicalismo en La Matanza. Fui secretario general de los mayores en La Matanza, con la presidencia de Héctor Echeverría. Y después tuve la suerte y la fortuna de poder estar en contacto con dirigentes nacionales. En ese momento en La Matanza había un dirigente importante que se llamaba Daniel Cohen, un médico importante, que hicimos una campaña
para llevar al doctor Rodolfo Terráneo a la presidencia del Comité Nacional, con Daniel Cohen me pidió que lo acompañe cuando logramos que el doctor Terráneo sea presidente de la Unión Cívica Radical. Eso ya era época de la Alianza, más o menos, 95-97, y ahí tuve mi primer lugar en la órbita nacional, donde acompañé a la Secretaría de Relaciones Partidarias en el Comité Nacional, interactuando con todos los temas de las provincias del interior, del radicalismo. Nos tocó en la defensa de Yacyretá en un momento cuando Menem la quería privatizar. Y bueno, ahí tuve mi primer salto a la política, diría entre comillas, de verdad, ¿no? Y relacionarme con muchos dirigentes. Desde allí se gestó la campaña de Pinky en La Matanza. Me tocó ser su ladero para esta construcción. Soy uno de los que creo que fue quien definitivamente la convenció para que sea candidata en su momento. Ella fue ministra de Trabajo de la Rúa, ¿correcto? No, ella fue secretaria de Promoción Social en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego de que perdimos La Matanza. Comprendido. Y se hizo la campaña en La Matanza, esa campaña inolvidable porque fue la única que se le disputó palmo a palmo, y después podemos decir que ganamos o que perdimos, pero que el resultado fue un empate. En esa elección famosa, donde fue la única vez que el peronismo gobernante estuvo arrinconado con el miedo a perder, y todo eso llevó un entramado y una construcción importante que hoy en día es lo que le falta. Yo siempre le digo a todos los que quieren encarar a ser candidato a intendente de La Matanza que estudien esa experiencia, pero vos sabés que paradójica, nadie quiere estudiar esa experiencia todos creen que tienen la solución y el mecanismo cómo ganar La Matanza, y el resultado es que siempre perdemos. Vamos a comentarle un poco a nuestros oyentes. El podcast se oye en todo el país. Solemos tener una derivación a La Matanza porque nuestro podcast se llama Rurbanidad y porque hay un municipio inmenso pegado a Buenos Aires que tiene 2 millones de habitantes, que arranca en la General Paz y tiene todas las clases sociales, todos los espacios productivos, incluyendo un espacio fotosintético que va desde Virrey del Pino hasta 20 de junio y la frontera con Cañuela y Merlo, y por delante el mercado central. Por eso decía Bisang, si hay un municipio que podría ser paradigma de la transformación del pobrismo a la bioeconomía, paradójicamente podría ser Matanza. Sí, claro, termino la síntesis de cómo después fui concejal en La Matanza, donde volvimos en una época donde no había concejales, y con nuestra lista que encabecé volvimos a tener 3 concejales en La Matanza. Después me tocó incursionar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en los equipos de asesores, hasta que empecé a trabajar con Patricia Bullrich en sus equipos, y nos tocó la primera gestión que fue con el presidente Mauricio Macri, 15-19, y hoy volvemos a estar en la nueva gestión después de haber perdido Patricia la presidencial y tomar la decisión. Yo creo que la decisión más corajuda que tomó en su vida fue esta de aún haber perdido y al otro día ponerse a disposición, porque la sociedad había elegido un camino que había que impulsar, y allí fuimos todo el equipo a trabajar para que gane Javier Milei la elección en balotaje. Y hoy estamos gestionando en el gobierno nacional. Patricia me pidió que la acompañe en un área muy sensible del Ministerio de Seguridad. Hoy yo soy director nacional de control de frontera e hidrovía, un tema bastante complejo que hay que meter mano profunda y que necesita mucho trabajo. Así que esta fue la síntesis de mi carrera. Mirá qué paradoja, yo tengo podría decir, una trayectoria parecida. Si bien estuve en el tiroteo de Seiza en el 73, en realidad mi incorporación a la democracia se produce con Alfonsín. En nuestro caso,
Diría que no aquel acto de Ferro, pero sí el de Florencio Varela, en donde nos comprometió la apertura del mercado central. Sí, en ese primer año de gestión 84, donde uno de los proyectos que Alfonsín tenía como emblemáticos, el del mercado, se concretó y ahora en unos días se cumplen los 40 años. Y me interesó que, digamos, uno cree que tiene una coherencia ideológica permanente y en realidad uno va evolucionando a medida que se aprende, se frustra, se tropieza y uno va evolucionando. Yo también voté a Patricia Bullrich en la primera vuelta y a Milei en la segunda. Contanos qué estás viendo ahora en el país, en Matanza, y qué podríamos esperar como los próximos desafíos. El primero era la estabilización macroeconómica. ¿Qué pensás vos que vendría a continuación? Yo creo que hay dos caminos que se tuvieron que dar precisamente. Primero, el orden, que veníamos de un país totalmente desordenado, con cada uno sálvese como pueda. Lo que tenemos ahora es que la macroeconomía pareciera que se está logrando ordenar, por lo menos se frenó rápidamente el tema de la baja de inflación. Y la baja del dólar de ayer anteayer es bastante sorprendente, ¿no? La Argentina necesita un poco de certeza y tranquilidad para que la gente pueda invertir y más que nadie el campo sabe que invertir lleva mucho tiempo y depende de las condiciones climáticas y si también las económicas se mueven es un problemón, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a mí me interesa acompañar hace muchos años el tema del mercado central porque es un punto neurálgico y clave para resolver o marcar la tendencia de los productos y los precios, sobre todo, que nuestros vecinos y nuestros ciudadanos van a consumir con una mercadería de calidad. Y mi preocupación, sobre todo del mercado central, es que yo, y esto es una mirada mía, siento que el mercado central hace un tiempo viene perdiendo esta impronta de marcar la tendencia en lo que realmente le incumbe, que son los productos frutihortícolas y la cadena de valor que tiene esto, por convertirse casi en una inversión inmobiliaria. Entonces, en un momento trabajamos, como bien vos dijiste, en la campaña para cuando íbamos con Patricia Presidente, de un desarrollo del mercado central que esperemos que esta gestión, si no lo lleva adelante, haga algo parecido. Pero lo principal que tiene que hacer es ocuparse claramente del productor, del operador y del trabajador del mercado central para que la mercadería que llega de nuestros productores, que hacen un trabajo enorme antes de que lleguen ahí, que muchos productos pasan por mi área, que pasan por la frontera, entrando y saliendo hacia otros países, tenga una calidad y una cadena de valor protegida en el sentido de que no esté contaminada con otras áreas que generan sobrevalor sobre la cadena de temas frutihortícolas. Entonces, es una preocupación que siempre tuve, trabajé mucho con usted, ahí te conocí a vos, conocí a otros productores y operadores que siempre sufren en el mercado central una vida que está viciada, contaminada, hay que luchar con un... Si le pudiéramos sacar todos esos problemas al operador y al productor para producir más, vender mejor, más barato, más rápido, con mejor calidad, me parece que estaríamos con una producción y una llegada de mercadería al ciudadano con mucha mejor calidad. Yo veo que se entretiene mucho tiempo el mercado central en el tema de la seguridad, ver si hay narcotráfico, si hay prostitución, si se están vendiendo las tierras, si se están regalando, si la dulce, si las canchas de fútbol, si las canchas de pádel. Y la verdad que escucho hablar muy poco de lo que es el tema frutihortícola en su producción y su operación. Vamos a darle un instante la palabra a Agustín y enseguida volvemos a dos cuestiones, mercado central y fronteras. Agustín es
nació en Francia, en España, pero es franco-argentino, pero eligió venir a la Argentina y ha recorrido grandemente Matanza. Ahora está en Córdoba, después de haber pasado un mes en Tucumán y otro en Rioja. Agustín, ¿qué te sugiere lo que comenta Ferraún? ¿Qué estás viendo? Vos votaste en la Argentina el año pasado, ¿no? No, no voté, pero estuve de fiscal. No voté porque no puedo votar para presidente siendo extranjero, pero yo me imaginaba que Gustavo iba a tener otro punto de vista, pero me agrada esto que dice de que justamente que en el mercado central se están hablando de 1000 cosas, salvo de lo realmente importante, ¿no? Que es lo que se ¿Y nota vos fuiste con fiscal? ¿Estabas en Virrey del Pino? ¿Dónde? ¿O en La Ferrere? ¿Dónde estuviste de fiscal? Contanos un poco tu experiencia como fiscal en Catán. La primera la hice en San Justo y después para el balotaje en Catán. Y es un poco lo que me atrajo a la Argentina, ¿no? Quería vivir esas experiencias y, en fin, todo fue mucho más normal de lo que me esperaba, pero bueno, vi de cerca el aparato electoral que tienen ciertos partidos y, bueno, no hubo violencias ni nada, pero fue una experiencia muy interesante. Ahí hay una paradoja de la Argentina, ¿no? Con los niveles de pobreza que tenemos y con la peculiaridad de la política, en otros países del mundo habría mucho más violencia. Y Argentina parecería como que resolvemos nuestros problemas con poca violencia. Comparado con la que tuvimos históricamente, ahora hay muy poca, ¿no? Y sí, justamente es algo que a veces me da bronca, que se ponga a la inseguridad como algo tan importante cuando comparado a otros países, proporcionalmente, claro, a nuestro atraso, no somos muy pacíficos y la seguridad es algo la inseguridad, mejor dicho, es algo, yo diría una de las, comparado a la percepción de la gente, una prioridad quizás no tan importante, ¿no? Israel se presenta como el país más seguro del mundo y veamos en los problemas que está. Agustín anduvo por El Salvador y vaya si ahí hubo inseguridad. Volvamos un instante al mercado central. Yo también cuestiono esta visión reducida de la política a las cuestiones meramente inflación e inseguridad. Por ahí tendríamos que plantear el tema de la pobreza. Gustavo, ustedes pensaron un plan bastante integral para el mercado, evidentemente. Tuviste a lo largo de la campaña, en fin, en algún momento todos pensamos que Patricia podría haber sido la presidenta, luego elegimos a Milei. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Ustedes pensaron algo integral para el mercado central? ¿Qué se les ocurría que podría derivar? En el mercado central está desde la Quilmes, la Coca-Cola, Mercado Libre, Cruz del Sur, los grandes depósitos aduaneros. Evidentemente ahí han pasado muchas cosas en estos 40 años. ¿Qué pensaban ustedes? ¿En qué estaban reflexionando? Bueno, en principio nosotros teníamos una mirada integral. Nosotros hacía 4 o 5 años veníamos trabajando, reuniéndonos con entidades y sectores del mercado central donde veníamos compartiendo un montón de realidades y habíamos conformado un programa de puesta en valor en toda la zona de la Ribera, porque incluye el río Matanza, la autopista Richeri y los lugares aledaños de barrios precarios, ¿no? Así que también eso había que tenerlo en cuenta. Y también tenía, como vos decís, empresas de primera línea, como Mercado Libre, como Coca-Cola, como supermercados de distribución mayorista. Y eso también, pero principalmente lo que nosotros teníamos en cuenta era volver a poner en valor un laboratorio que el mercado central tenía, entre comillas, desactivado, porque la conducción kirchnerista había hecho del mercado central un lugar de botín donde repartir lugares para hacer menos microemprendimientos que después no llegaban a tener en esta zona. Por ahí en otro lugar sí podría haberse desarrollado de otra manera, y entregados en aves y recursos a cooperativas que no tenían un fin específico de desarrollo frutícola. Entonces, eso era un plan que nosotros veníamos a desarrollar, donde nosotros teníamos claramente las puntas, que era desde la producción del campo, había que hacer un seguimiento de la producción del campo, el campo mismo, la tierra,
la cadena de circulación de la mercadería, puesta en valor también de los medios de desplazamiento de la mercadería hacia el mercado central, y el mercado central como un punto de referencia, vuelvo a decir, de la calidad y del valor del producto saliendo hacia el mercado de consumo. Eso era lo que Me nosotros llevas a teníamos Sí, planeado. adelante. Sí. Y también queríamos dotar al mercado con algunas otras opciones. Una de las ideas importantes y de fondo, y eso iba a llevar una gran inversión, que iba a estar también ligada con la ciudad de Buenos Aires, y un montón de cosas, era que queríamos recuperar la vía navegable fluvial, que es el río Matanza, para la llegada de algunas barcazas, para alguna distribución de mercadería. Y también poder tener desde el mercado central una distribución vía ferrocarril hacia algunos lugares, o sea, llegada y salida de mercadería hacia algunos lugares. Y eso iba a implicar un desarrollo de un sector ferrocarril que tiene al costado el mercado central, pero que bueno, hoy no sé si está, no conozco cómo está el plan diseñado actualmente, pero esto es lo que nosotros proponíamos de una puesta en valor, no solo del lugar, sino que el lugar se ocupe específicamente, volver a poner esa puesta en valor específicamente, y se ocupe de toda la trazabilidad de lo que era frutihortícola, ¿no? Me haces reflexionar sobre algo y después le voy a pedir a Agustín que también lo haga. Hemos elegido sacarnos de encima el yugo del Estado con sus infinitas burocracias y reglamentaciones. Eso lo hemos elegido por mayoría los argentinos el año pasado. No sabemos si es libertarismo, libertad, liberalismo, Alberdi. Ahora, hay un liberalismo tonto que piensa que las cosas se van a producir exclusivamente por bajar la tasa de inflación, y me parece que empieza a surgir un liberalismo un poco más estratégico. Por un lado, desregular, liberar, controlar, eliminar esa idea peregrina de que el déficit público es necesariamente redistribucionista, pero al mismo tiempo saber para dónde queremos ir. Me parece que es algo que se está empezando a gestar. Paul hablaba el otro día de un liberalismo desarrollista o liberal desarrollismo. Veo que el pensamiento de ustedes va un poco por ese lado. Por un lado, liberarnos del yugo, pero por el otro lado, pensar a dónde queremos ir. Yo creo que sí. Nosotros estamos en un momento de madurez de la sociedad que a veces no es solo una cuestión de tener una mirada política partidaria, sino que es aunar miradas de políticas partidarias que nos permitan tener rápidamente un desarrollo. La Argentina lo que necesita es tener desarrollo económico, y sobre todo ese desarrollo económico genere trabajo de calidad, digamos. Ya vivimos toda esta etapa, ya no va más toda esta etapa de subsidios, de planes que te mantienen ahí en la miseria dándote un pequeño aliento. Nosotros lo que tenemos que generar es salir de ese lugar generando trabajo de calidad, y que un changarín en el mercado central no viva las vicisitudes aparte de cobrar poco, tiene que pertenecer a una banda, porque si no, no tiene trabajo. Si no, las bandas no le permiten a otro desarrollar trabajo. Entonces, es un tema profundo que hay que tocar y dar vueltas. Yo siempre hago el ejemplo que cuando uno tiene una media que pone la mano adentro y le da vuelta para el otro lado, es cambiarle el rumbo y el sentido de las cosas, con un auditorio que tenga que abrirse para múltiples congresos de discusión de lo que queremos, internacionales, ver cómo están haciendo otros países, invitarlos, que vengan a discutir con nosotros cómo se va desarrollando todo el tema frutihortícola en el mundo, cómo son las vías navegables, cómo se traslada la mercadería, cómo se acopia, cómo se le da valor. Y esto me parece que el mercado central les falta en este momento. Las únicas cosas que yo me entero que por ahí el auditorio se usa es para hacer una asamblea. Y la verdad que tanto el auditorio, recuperar el laboratorio de análisis de calidad, recuperar, hacer naves con tecnología y que pueda guardar la mercadería
en forma apropiada y que la gente trabaje en un lugar óptimo, no como está con los riesgos que hoy está trabajando, los carros que se cruzan, los changarines que no sabés quiénes son, un montón de gente que transita dentro del mercado central que le genera la inseguridad y no sabés a qué actividad pertenece. Y esto es lo que genera la sensación de inseguridad también que nos atañe a nosotros y que muchos productores nos cuentan, vengan, háganse cargo, queremos terminar con la inseguridad en el mercado. Bueno, es todo un desafío que ojalá esta gestión que está hoy pueda encararla. Agustín, vos venís de un país, Francia, que es mucho más, vos vas y venís entre un país mucho más desarrollado que Francia y un país bastante menos desarrollado que es Argentina. Pero estos debates acerca de regulación, sociedad, Estado, burocracia, son parecidos. ¿Qué estás pensando de lo que dice Ferragut? Bueno, en cuanto a lo que sí de burocracia y demás, a veces pienso, ¿no? Si hace falta quizás un orden más estilo a la europea, la Europa del occidental, pero si después eso nos trae lo que a mí me hizo irme del país, en fin, a veces me pregunto si el desarrollo es deseable, ¿no? Porque te trae inevitablemente restricciones enormes de libertad y en ciertos aspectos, ¿no? Pero en fin. América siempre se caracterizó por una síntesis por algo nos independizamos hacia 1800, necesitábamos por un lado desarrollarnos, pero por el otro lado más libertad, siempre, en fin, hay esa dialéctica entre Europa y América, ¿no? Y un poco, sí. Gustavo, vamos a ir cerrando. Contanos un poquito el tema de las fronteras al que estás abocado y yo a todos, yo siempre pienso como Chancey Gardiner, lo vinculo con la fruta y horticultura. Hubo un tiempo en que la producción se empezó a mudar a las fronteras, en el sur las cerezas en los antiguos, en el norte la banana en Orán, en Laguna Blanca, la pitaya en Misiones, en fin. Hay un hilo comunicante muy directo entre fronteras, poblamiento, desarrollo, territorio, logística, transportes, producción. ¿Qué podrías hacernos como síntesis entre estas dos vocaciones? Tu origen, Aldo Bonzi, tu trayectoria de vínculo con el mercado central y tu rol actual en las fronteras. ¿Qué problemática estás viendo en las fronteras? Bueno, yo creo fundamentalmente que primero, hace 50 años que se vienen teniendo control y vigilancia en la frontera como hace 50 años. Nosotros tenemos, no sé, a mí me tocó estar en una gestión sándwich, como te decía recién, estuve en la anterior gestión de la ministra Patricia Bullrich y en esta también, y lo que vemos que en ese medio del sándwich se han deteriorado muchas cosas. Lo poco que habíamos avanzado en una época en lo que era el control tecnológico, con equipamiento y tecnología en las fronteras, ahora, en ese momento de gobierno de Alberto Fernández, parece ser que no hubo ningún interés, que se desarrolló solamente el desinterés y todo quedó destruyéndose o una medida sálvese quien pueda. Y bueno, entonces nosotros ahora volvimos a tener que hacer todo un panorama de cómo reconstruir esta zona. Lo estamos haciendo, volviendo a presupuestar y hacer tecnología para el control de la frontera, no solo los escáneres de aduana, sino dónde estacionan los camiones cuando tienen un problema en la frontera. Después tenemos el vínculo con los países limítrofes, por ejemplo, la banana de Ecuador, de Brasil, u otro tipo de mercadería que de ahí viene, ¿no? De todos lados. Y ya no somos solamente un país, somos casi un país mucho más grande, donde en el Mercosur transitan cosas que parecen que transitaran de una municipalidad a otra. Entonces, es un desafío que nosotros lo llamamos fronteras desafío nacional, donde no solo tiene que ponerse la mirada de la nación en el resguardo de la soberanía, sino que también las provincias tienen que tener una mirada. Hoy estamos discutiendo muchísimo lo que es el corredor bioceánico, un corredor que va a trasladar la mercadería de un océano a otro, para abaratar costos, porque salir por el Pacífico para ir a Asia es un costo mucho más barato.
Entonces todo esto va a ser un desafío donde hay que hacer rutas. No solo depende de nuestra área, sino que las provincias van a tener que hacer hotelería, estaciones de servicio, gomerías, talleres alternativos, un montón de cuestiones de desarrollo que hay que tener una mirada rápida. Por suerte, estamos trabajando con un equipo en la multiagencial, que significa la frontera, con aduana, migración, en la CNRT, SENASA y nosotros, que es el Ministerio de Seguridad, viendo distintas alternativas. Nosotros miramos mucho más el tema de seguridad y el problema latente que tenemos con la triple frontera o con el norte de Chile, que es el terrorismo, y después todas las demás áreas ven fomentar el turismo, cruzar de un lado al otro, más producción. Así que tenemos un desafío importante que llevar adelante con una forma de tener una mirada moderna de acá a 30 años, porque un puente de lazo con un país vecino no se hace para un año o 2 años, se hace para 50 años, como los que tenemos actualmente. Puentes que tenemos con Brasil o con Paraguay ya hacen 50 años que están. Entonces, y hoy tiene que tener una mirada, evaluar si vamos a utilizar los bitrenes, si vamos a seguir teniendo el mismo sistema de transporte, si el ferrocarril va a tomar decididamente, como vos dijiste, uno que los impulsaba era Poltroni, el ferrocarril decididamente va a tomar un rol importante en el traslado de las mercaderías. Y bueno, y la hidrovía, que en este momento estamos trabajando con una reactivación de esta licitación de dragado y balizamiento que va a dar la posibilidad de tener barcos de mayor porte navegando un montón de mercadería. Te doy un dato. Este año ya se transportó 34 millones de toneladas de mercadería por la hidrovía. Es la misma cantidad que se transportó todo el año pasado. Solo con un poco de ordenamiento del tráfico de barcazas y buques y un control mejorado en tecnología con aduana y el Ministerio de Seguridad. Así que tenemos una mirada ambiciosa y auspiciosa, porque si mejoramos el dragado para que vengan buques de mayor porte, va a haber un mayor tránsito de mercadería, eso va a ser mejor divisas para el país y que se podrán invertir en otro lado. Pero todo lo que llega a nuestros puertos y que pasa por el mercado central, me parece que tiene que tener un análisis nuevamente, como lo dije al principio, moderno, eficiente y eficaz. Y para eso hay que salir de esta mirada o manejo que tiene el mercado, que parece que estamos 30 años atrasados. Vos vas ahí y encontrás sin luces, sin señalamiento, precaria la seguridad, no hay baños para el público, si viene un camionero no tiene dónde bañarse, bueno, todas estas cosas que la inversión público-privada, como vos dijiste recién, que el Estado no está en condiciones de hacer esas cuestiones, bueno, hay que entender que la inversión público-privada no es mala, sino que si haciéndola bien es buena y es favorecer a cada trabajador, en este caso en el mercado central. La filosofía habla de tesis, antítesis y nueva síntesis. Yo percibo que en estas semanas estamos logrado en alguna medida reducir la inflación y evitar la subida del dólar. Empezamos a pensar, bueno, una vez que estabilizamos, ¿para dónde vamos? Esta charla me ha gustado y me evoca que cuando hicimos campaña en Matanza y nos concentramos el año pasado en la cuestión bioeconómica, planteábamos que de Virrey del Pino hacia Cañuelas no era el fondo de Matanza, sino que era el puente entre un periurbano bioeconómico y la pampa húmeda. Y esta idea de las fronteras, de no ser un muro con nuestros vecinos, sino al contrario, un puente con nuestros vecinos, que bien lo planteaste en el corredor bioceánico,
Yo en el Chaco paraguayo veo absolutamente que se están preparando para eso, para hacer una autopista de transporte, un lugar que era remoto, que fue producto de una guerra fratricida hace 100 años atrás y en donde solamente había menonitas en medio de la adversidad durante 50 o 60 años, ahora es la calle Corrientes. Hay una circulación de vehículos entre Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil impresionante. Poltroni habla del corredor del trópico que pasa justamente por esta región norte nuestra y acaban de postearnos en Antropoceno un proyecto alternativo mucho más al norte y cerca del Amazonas, que probablemente sería otro corredor bioceánico, digamos, de Perú a Bahía. Nos vemos en breve, tenemos el aniversario del mercado en unos días, estás invitado. Bueno, ¿querés decir algo más? Y nos despedimos de este podcast. No, muchas gracias por el contacto, siempre a disposición. A mí me encanta discutir sobre los temas que transforman a la sociedad, así que cuando gusten, acá estaremos dispuestos. Allí estaremos. Agustín, abrazo en Córdoba, un fin de semana tan lindo como el de acá espectacular, el de allá. Caluroso, sí. Acá lindo, lindo. Yo estoy acá a la sombra de un plátano en Barrio Nuevo, Libertad, espectacular. Y Gustavo a la vera de la, no sé si dice del Rivadavia o de Gaona, asistiendo a los peregrinos que van a Luján. Abrazo a todos, buen fin de semana.